Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Todo el talento de ciertos hombres se reduce al arte de hacer creer que poseen todos aquellos talentos que no tienen. Giovanni Papini. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Lo más importante que tiene un profesional es su empleabilidad. O sea, tú no puedes dejar tu empleabilidad en manos de tu compañía. Que tu compañía decida si te asciende o no te asciende, qué rol te da y qué funciones haces. Tienes que pensarlo tú y tomar las riendas de tu carrera profesional. Todos tenemos talento, pero no todos tenemos el talento de saber reconocerlo. Hoy conversaremos con una experta en este campo. Mi invitada es Puri Paniagua, headhunter desde 2010, tras una larga carrera en el ámbito de la consultoría. Puri ayuda a sus clientes a encontrar a las personas oportunas desde la curiosidad, el arte de la conversación, la ayuda del método y ese sexto sentido que perfecciona a diario. Mi invitada es además autora de Muestra tu talento, un libro de valor para todo aquel que busque trabajo en un entorno competitivo. Conectamos ahora con ella para saber más de su trayectoria y las claves de su profesión. Hola, ¿qué tal, Puri? ¿Cómo estás? Bienvenida a Humanismo Digital. ¿Cuánto tiempo? Muy bien, encantada. Sí, la verdad, pero contenta de estar aquí. Lo mismo digo, porque hablamos ya hace ya pues un tiempo para encontrar este ratito compartido, sí, que me hacía mucha ilusión. Sí. Porque hablamos de vez en cuando, sí, tú y yo, y te siento muy cerca también. Sí. Y déjame decirte en público también que siempre ayudas cuando te he pedido ayuda, bueno, y eso hay que agradecerlo y aprovecho para decirlo en público. Gracias, Sí, es una de tus muchas virtudes. La verdad es que, no sé si es una virtud, pero es que yo creo mucho en sembrar, no sé si es sembrar, en ayudar, siempre lo que se pueda, Pues muy bien. Pero bueno, y creo que luego la vida te lo devuelve con creces. Sin duda. Muy bien, Puri, pues empezamos siempre este tipo de conversaciones con la misma pregunta y es, ¿quién eres, Puri? ¿Y sí, cuál es un poco tu trayectoria o cómo has llegado hasta aquí? Sí. A este momento de tu vida. Encantada. Bueno, la verdad es que yo creo que lo conoces en parte porque coincidimos hace muchos años cuando empezábamos nuestra carrera profesional. Creo que tuvimos mucha suerte, o al menos yo considero que tuvimos mucha suerte. Yo me licencié en químicas totalmente sin vocación. Una de esas decisiones que uno toma cuando no se conoce lo suficiente, ¿no? Pero luego tuve la oportunidad de escucharme a mí misma y entendí que lo que más me apetecía en esta vida era conocer culturas, viajar y en esa época, que era finales de los 80, con lo cual hace bastante, las pocas compañías que te permitían ver mundo eran las multinacionales. Y ahí, a través de unos amigos, entendí que Arthur Andersen era una de las líderes y de casualidad mandé el currículum y empecé pues una aventura muy interesante. 21 años en consultoría tecnológica, lo normal, liderando programas de transformación en compañías alrededor del mundo, en diferentes países. Y en 2009 mi crack, mi corte, no había hueco en la compañía para mí en España, entonces tenía diferentes alternativas, pero decidí salir y cambiar de perspectiva. Y entonces, estuve pensando, estuve escuchando también lo que los demás opinaban de mí, en que creían que yo podía hacerlo bien y decidí hacer algo totalmente diferente. Aprovechar que sí había desarrollado una capacidad de entender negocios y de escuchar personas, porque eso es lo que hace un consultor, pero aplicarlo en otro entorno. Y me apetecía mucho aplicarlo en el entorno de las personas. Y entonces alguien me sugirió por qué no me hacía headhunter, que es algo que es muy glamuroso, mola mucho, pero bueno, es un servicio profesional como otro. Y ya llevo 11 años y la verdad es que estoy muy contenta. Me gusta mucho, estoy encantada. Qué bien. Qué bien, porque esto no es lo habitual, ¿eh? Sabes que, te dedicas a esto, ¿no? Intentar ayudar a las personas a
encajar esta oferta, esta demanda. Entonces, fíjate, ya que te dedicas a esto, Sí. ¿cómo supiste tú que el trabajo que haces ahora era el adecuado para ti? O sea, ¿hasta qué punto crees que pesaron cabeza, corazón, bolsillo, que digo yo, en la decisión? Pues bolsillo seguro que no, porque sabes que la consultoría tecnológica está muy bien retribuida, entonces probablemente si me hubiera ido a la competencia hubiera ganado más, pero o sea, yo debo ser bastante fiel, pero yo no me veía vendiendo, siempre vendí 20 años vendiendo que Accenture era la mejor, no me veía yendo a la competencia y a mis clientes y diciéndoles, no, ahora la mejor es Price, Everest, no me veía en eso, ¿no? Entonces, bueno, quería un sector donde tuviera que aprender cada día, por tanto, algo que fuera dinámico, que pudiera entender de diferentes sectores, quería pasármelo bien y las personas son muy divertidas y quería sentirme útil. O sea, en tecnología hubo una época que yo creo que eso está cambiando. El concepto de seniority está empezando a estar considerado positivamente en las tecnológicas, pero en esa época tan dura, en la década del 2000, a los 40 y pico te veían mayor. Entonces yo pensé, joder, quiero entrar en un sector donde puedas tener valor cuando tenga los 50, 55 y los 60. Entonces, o te vas al sector legal o te vas a ser headhunter, porque no hay muchos sectores donde, al menos en ese momento, la edad se considerará un valor. Y bueno, la verdad es que la idea me lo dieron varias personas que me conocían, que estuve hablando. Yo por eso también aconsejo a la gente que busca cambiar que hablen con muchas personas, porque muchas veces los compañeros, los jefes que te ven desde fuera, te aprecian mejor y saben decirte, oye, tus fortalezas son estas, ¿por qué no intentas aprovecharlas? Y así fue en mi caso. Un par de personas me orientaron y decidí entrar en este sector y estoy encantada, ¿eh? Es difícil, al principio hay que aprender, no es fácil, pero bueno, la verdad es que estoy muy satisfecha. Qué bueno. Y bueno, y también eso que dices, ¿no? De vernos también con ojos ajenos, ¿no? Sí, porque súper importante. A veces tenemos más foco en lo que nos falta y no en lo que nos sobra, ¿no? Lo damos por descontado, sí, ¿no? Y que de alguna manera los que nos conocen o los que no nos conocen, una mirada más fresca, nos dicen, oye, pues Puri, en esto eres muy buena, ¿no? Y ahí, no sé. Y en otras cosas quizá no, pero al menos es decir, oye, si tu fortaleza son las relaciones con los clientes, entender negocios, quizá no tanto la profundidad tecnológica, por ejemplo, pues busca un sector donde eso sea un valor. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, ser relacional era muy importante, yo era muy relacional. Entonces, bueno, pues eso. Entonces, lo que hice, de hecho, me hice un 360 informal. Recuerdo que les mandé un correo a una serie de personas y les pedí que me contaran en qué yo era fuerte y en qué me veían peor. Que tengo algún amigo que le puse una cruz. No, que se lo agradezco mucho a todos porque la sinceridad, un ex amigo. La sinceridad es fundamental. Yo creo que es lo más importante que hay y me ayudó muchísimo, me ayudó un montón. Y luego, esta década que llevo es complicado. O sea, a veces yo creo que infravaloramos la dificultad de entrar en un sector nuevo, entrar en una función distinta, crear una marca. O sea, esto es un sector, como he contado muchas veces, súper atomizado. Entonces hay marcas de las compañías, pero no son tan importantes. Al final eres un consultor y tienes que crear tu marca personal, te voy a contar. Y crear una marca personal lleva tiempo. Una vez un cliente de retail de una moda de bebés me dijo, crear una marca de bebés cuesta 10 años. Y yo pensé, bueno, pues igual que una marca en cualquier cosa, ¿no? O sea, cuesta que la gente confíe en ti, que empieces tú a tener experiencias como para generar confianza. Entonces, bueno, lleva un tiempo de errores y de aciertos. Muy bien. Muy bien, mira, has tocado un tema varias veces ya en tus respuestas que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Conocerse mejor, conocerse a través de los demás. Y claro, tú te dedicas a un trabajo ahora que tiene que ver con conectar, ¿no? Una necesidad de un cliente tuyo, con buscar el candidato o la candidata apropiada. Bueno, en mi opinión, si conocerse ya es un trabajo de por vida, encajar una demanda profesional entre el candidato y el cliente y acertar no me parece nada sencillo, ¿no? Entonces yo quería preguntarte qué factores crees que son más importantes o más determinantes para conocer lo suficiente de todo lo que hace falta para encajar todas las piezas. Es súper, a mí me parece divertido, ¿eh? Pero fíjate que esto, como todo, hay una metodología, un método, ¿no? Pero básicamente yo creo que la mayoría de los consultores que yo conozco tenemos el mismo. Conceptualmente valoramos 3 aspectos o 3 ámbitos. Uno es el de las experiencias y para mí es el más fácil. Pero es importante entender el profesional si ha desarrollado una función o ha desarrollado 7 funciones, si ha desarrollado siempre la misma o ha ido creciendo, si ha crecido en responsabilidad, si ha obtenido resultados positivos, si ha estado en una geografía o ha trabajado en varias, si ha llevado equipos complejos. O sea, una es la parte de la experiencia, que normalmente son hechos y es la más fácil de entender. Y bueno, y te da
pues una cierta percepción del candidato. La segunda, que a mí me parece muy difícil, la segunda y la tercera son muy difíciles, pero estarás de acuerdo. La segunda son los soft skills. Se trata de saber si el candidato es líder, se trata de saber si es un buen jefe, si tiene capacidad de influencia, si sabe resolver conflictos, si está orientado a conseguir resultados. Entonces, bueno, en parte normalmente es a través de las entrevistas basadas en competencias, de preguntas, etcétera. Y bueno, y muchas veces a mí me parecen fundamentales las referencias, el preguntar a personas que hayan trabajado con el candidato. Y la tercera parte, que también es importante, es la de la personalidad. La personalidad es fundamental. O sea, hay personas que al final son, no sé, positivas o valoran, están orientados al aportar valor o están orientados al dinero. O sea, hay una serie de factores, ¿no? Nosotros en ocasiones, por ejemplo, para la personalidad usamos algún test de mercado, por ejemplo, Hogan, que es muy conocido. A mí me encanta la parte de los descarriladores, ¿no? Que es entender cuáles son las características del individuo que son positivas en un entorno normal, pero que bajo presión te llevan a tener comportamientos negativos, ¿no? Por ejemplo, el control, ¿no? No sé, yo siempre pongo el ejemplo de la reina Leticia, la pobre, seguro que no va a oír el podcast, porque debe ser una persona controladora. Nunca sabemos, nunca sabemos. Pero ella debe ser controladora, lo cual puede ser positivo. O sea, tienes el control de las cosas y todo fluye. Pero en alguna ocasión le ha pasado, como ante los medios, en la famosa Catedral de Mallorca, que ese exceso de control se ha percibido muy negativamente, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que cuando hay que resolver algo, yo tomo la iniciativa y lo resuelvo por encima de todos los demás. Entonces, eso en un entorno normal puede ser positivo. Cuando hay estrés, los demás no me perciben positivamente, ¿no? Entonces, entender el individuo que tienes enfrente, cómo reacciona en situaciones de estrés también es difícil y es importante. En fin, que valoramos experiencias, soft skills y personalidad. Como te digo, me parece un arte, porque además seguro que las horas de vuelo ayudan, pero claro, en poco tiempo tienes que anticipar. Ayudan los test, ayuda a veces también la tecnología, ayudan las referencias, pero bueno, es en poco tiempo intuir, anticipar, contrastar para tomar la mejor decisión posible, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte ya, no diría yo piel, diría experiencia. A veces, para simplificar o hacerlo gracioso, digo que somos una especie de sexador de pollos. Cuando tú debes, yo me imagino que estos pobres que nunca he visto ninguno, si estás todo el día viendo, o sea, terminas identificando, ¿no? Sí. Nosotros es que hay días que tengo 4, 5, 6 entrevistas, algún día incluso más, ¿no? Lo normal puede ser 4 conversaciones, 5. A lo largo de la semana del mes son muchas. Entonces, si tienes interés y luego vas aprendiendo, ¿no? De la percepción inicial, de luego en el fondo cómo era el candidato, tal. Ostras, el aprendizaje es intenso. Es que ya yo creo que te sientas con una persona y percibes muchas cosas, ¿no? Antes de que te diga algo ya estás captando en tu sentido arácnido, ya te dice cosas, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, en digital, ahora hacemos la mayor parte de las entrevistas en digital, cambia mucho, pero yo recuerdo que antes de la pandemia y las que todavía hacemos físicamente, es que yo ya tenía mi ritual. O sea, nosotros tengo una sala donde hago las entrevistas, entonces tú entras y yo estoy pensando dónde va a estar ubicado el candidato. Si se ha sentado, si está de pie, en qué lugar de la sala. O sea, es como vas tomando nota de todo, ¿no? Y bueno, todo eso te da una composición. Sin duda. Se te afina el radar en la distancia. Totalmente. También, ¿no? Sí. Muy bien. Mira, Puri, tú te dedicas a pues algo parecido a lo que me dedico yo, que tiene que ver con el talento, con las personas, y has hecho algunas excursiones también en el mundo de la literatura. Has escrito varios libros que pondremos también en las referencias a las notas del programa. Pero me gustaría preguntarte por el último que has escrito, que he leído hace poco y que me ha gustado mucho, que es Muestra tu talento. Y la pregunta es simple, es ¿para qué lo escribiste y qué propones a sus lectores? Sí, para ayudar a las personas que están en transición de carrera o que pueden plantearse en algún momento cómo mejorar en su carrera profesional. La verdad es que ese fue el objetivo y así se lo planteé al editor cuando tuve la oportunidad de hablar con él casi de casualidad. Y bueno, el origen fue porque en pandemia a nosotros se nos paró el mercado, las compañías dejaron de contratar casi al 100% o al 95%. Entonces, bueno, estar todo el día en casa, 24 horas sin tener una ocupación, es muy duro, probablemente igual de duro que las personas que estaban trabajando 15 horas al día, que hubo muchos. Entonces, bueno, yo tenía que ocupar mi día en algo. Entonces, bueno, se me ocurrió qué puedo hacer de valor y justamente había empezado a hacer un par de
había empezado a hacer unos vídeos con una amiga, típico caso, 50 años, salía después de 20 y algo años en una compañía, no sabía. Entonces digo, bueno, pues empecé a hacer estos vídeos con ella, voy a organizar un libro. Entonces, bueno, eso fue un proyecto que me entretuvo mucho y creo que está siendo de gran ayuda, porque hay muchas personas que me lo cuentan. Creo que es súper sencillo, es una guía práctica, no pretende ser un libro de filosofía ni descubrir ningún concepto nuevo. Es lo que ya sabemos, pero con ejemplos, con comentarios, con todo lo que yo veo que me preguntan las personas y que les ayuda cuando les cuento en las entrevistas, con una recopilación de todo esto, pero estructurado, ¿no? Uh-huh. A mí me parece muy útil y además cuando lo leí, claro, la mirada interesante es que se hace desde tu mirada, que es la persona que está tomando decisiones, quizá no la decisión final, pero ese filtro con criterio, porque el candidato o candidata que está, el que está en ese proceso, pues bueno, va a cada entrevista, pues seguramente en función de la circunstancia o cuánto tiempo hace que busca trabajo, pues bueno, se enfrenta a sus propias inseguridades. Bueno, es un proceso que no es como mínimo cómodo, ¿no? Entonces, que desde tu propia perspectiva, que estás al otro lado, pues des las herramientas y pongas tu experiencia. Y de hecho, hablas de que es estructurado y metódico, y recuerdo que hablas de un método que es el método Crisálida. ¿Puedes explicar un poco más? Hacemos un poco de aperitivo. Exacto. ¿Qué significa esto? Crisálida, no sé cómo surgió. Bueno, tiene mucho sentido porque al final la transición de carrera es el paso de la situación anterior a mariposa, ¿no? De gusano a mariposa. Cuando tú encuentras el lugar en el que quieres estar. Tiene mucho que ver también con mi experiencia, ¿no? Yo digo y ahora cuento el método, pero algún comentario en el libro cuento que cuando yo hice mi cambio profesional, un amigo me dijo, es el momento ideal. Yo tenía 45 años y entonces me dijo, es ideal porque a los 20 y algo, y eso lo comento en diversas ocasiones, tomas decisiones sin conocerte a ti mismo, con una base de experiencias muy limitadas. Te casas, te vas a vivir, empiezas a trabajar en un sector, igual no te gusta, pero no lo sabes. A los 40 y pico, que mucha gente se está replanteando la carrera, tiene mucho sentido, ya te conoces y entiendes mucho mejor el mercado, entonces es bueno replantearse qué quiero hacer en mi vida. Pero bueno, Crisálida es esa evolución del profesional y básicamente es un enfoque súper sencillo de marketing aplicado a los candidatos. Es decir, es como voy a sacar un producto al mercado, voy a sacar un nuevo suavizante de cabello al mercado, un nuevo detergente. ¿Qué hacen en marketing? Básicamente, tienes que entender bien cuál es tu producto, cuál es tu value proposition, propuesta de valor, elevator pitch, llámalo como quieras, pero básicamente es qué valor vas a aportar al mercado y cuál es tu diferenciación. Si tu valor no se transmite correctamente o no eres diferente, no te va a comprar nadie. Y anda que no hay ejemplos de detergentes que no los ha comprado nadie. Pero bueno, entonces ese es el primer punto, que es definir bien el producto y que tenga una diferenciación importante y se comunique. Luego tienes que entender muy bien este producto dónde tiene sentido. Esa parte es difícil. Hay gente que lo tiene muy claro, que sabe él en qué sectores, en qué tipos de compañías va a tener sentido, y ahí hay gente que no conoce la realidad y no sé si sueña o navega, ¿no? No hay nada peor que tomar decisiones sin información. Entonces yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo de analizar los potenciales nichos o sectores industriales, los tipos de compañía que le pueden contratar y entender esas compañías cómo son, qué problemas tienen, en qué están pensando, qué tipos de profesionales trabajan ahí y también cómo contratan. Entonces, una vez tienes definido el mercado y cuál es tu mercado objetivo, que es exactamente lo que se hace en un lanzamiento de producto, luego tocas tus teclas, que es el tercer paso, ¿no? Es el cómo lo haces. Y las teclas son las redes sociales, que LinkedIn es imprescindible hoy en día. En 10, 11 años se ha convertido en algo imprescindible. No sabríamos vivir sin LinkedIn. Bueno, seguro que llegará una nueva red social, ¿no? Pero en este momento es imprescindible. Y luego se basa en contactos a los headhunters o intermediarios del mercado, que son los que manejamos un cierto porcentaje de las posiciones del mercado, y luego tus contactos personales. Cuanto más senior es el profesional, más fácil que sean tus contactos personales los que te den una oportunidad. Pero en todo caso, esas son las 3 vías que uno tiene que manejar ordenadamente, ¿eh? Luego en el libro cuento tips, etcétera, de cómo hacerlo. Fantástico. Fantástico. Mira, Puri, justo antes de conectar estábamos hablando tú y yo del liderazgo, ¿no? Y de cómo está cambiando o no en esta época así pospandémica, ¿no? Que nos expone un poco a todos, ¿no? Y de hecho tú y yo, otro tema en el que coincidimos es que nos formamos en la misma escuela de coaching. Sí. Tú en Madrid y yo en Barcelona, pero además, gracias a tu recomendación, por cierto, yo también escogí la misma escuela, una conversación después de conocerte a ti.
Pero conectando las dos cosas, pues te quería preguntar, ¿no? Este nuevo estilo de liderazgo más cercano al coaching, o sea, más basado también o que potencia más las preguntas, la humildad, en lugar del conocimiento experto, las directrices. Sí. Entonces, ¿tú ves desde tu experiencia una cierta transición, digamos, primero en la demanda de los perfiles de liderazgo? ¿Se piden otro tipo de skills que tienen más importancia? Y la segunda pregunta es 2 en 1, es si ves que es posible la transición de personas que han crecido y tienen experiencia y han sido reconocidas por determinado estilo directivo a que haya una transición hacia lo nuevo, bueno, hay que ver si es distinto, ¿no? ¿Cómo lo ves? La segunda lo cuento después, pero obviamente depende de si esas personas son conscientes o no de que necesitan cambiar o les conviene cambiar, ¿no? Pero la primera, y es lo que hablábamos también antes de empezar, o sea, yo creo que hay una necesidad en la compañía, pero no son todavía conscientes de que parte de la solución al problema, y ahora lo cuento, es esta transición del líder mentor o jefe que te cuento lo que tienes que hacer o te lo grito, al líder coach que te pregunto, te ayudo, hago que tú te desarrolles a ti mismo, que te equivoques para que aprendas, etcétera, ¿no? O sea, en realidad los síntomas, y lo comentábamos que hay un artículo muy interesante en McKinsey que salió en septiembre, que es Great Attrition, Great Attraction, más o menos. Entonces comenta que, por ejemplo, en Estados Unidos entre abril y septiembre del 2021 han dejado sus compañías 19 millones de empleados. Sobre un mercado de 149 millones es un 12% en 5 meses. Y eso está pasando en todas las geografías. En España pasa menos porque tenemos un mercado muy difícil, tenemos un mercado con un 14% de desempleo, pero se está yendo gente sin trabajo, que eso no pasaba antes. ¿Vale? Y luego hay compañías a las cuales les está costando atraer y retener talento, sobre todo de gente joven. La gente joven se está yendo por 5.000 euros a otro lado, no se sienten comprometidos o no se sienten felices, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacen las compañías es lo de siempre, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pongo una solución que es, por ejemplo, pongo dinero, les doy un bono, les subo el salario, se están haciendo las consultoras. Los jóvenes sienten que eso les está diciendo que son un número más, que son una transacción, que no les importa a la compañía. Lo que en el fondo la mayoría están pretendiendo es tener una conexión emocional. Hay parte de gente que ahora está hablando del propósito. La gente joven le parece muy importante el propósito de la compañía. Yo creo que a los adultos, los de nuestra generación, quizás eso no lo acabamos de percibir tan importante, pero sí queremos sentirnos parte de la compañía, involucrados, comprometidos y que somos importantes para la compañía. Y mi forma de ver la solución es que ahí tienen mucha importancia los managers. Llama a los managers, directores, la gente que gestiona personas. Entonces, en este país, y me imagino que en los americanos pasa lo mismo por lo que yo he conocido, nadie te enseña a ser jefe. Te dan un curso, pero nadie te enseña a ser jefe. No te entienden, no te enseñan cómo hay que desarrollar a alguien, cómo hay que hablarle, cómo hay que escucharle, cómo hay que hacerle preguntas, cómo hay que dejarle que se equivoque. Y en muchas compañías, y más en este país, en las tradicionales, tenemos culturas jerárquicas con mucho jefe tóxico. Jefe tóxico que no escucha, que grita, que no trata adecuadamente. Entonces, claro, si sumas a todo eso que la pandemia nos ha hecho reflexionar y que además nos ha enseñado que se puede trabajar con flexibilidad, teletrabajo, diferentes ubicaciones, menos tiempos en la oficina, hay compañías que están teniendo y van a tener problemas de atracción, ¿no? Y eso que en este país tenemos un 14% de desempleo, que si no, entonces van a tener que hacer algo para que eso cambie, ese entorno de trabajo cambie y la gente sea más cercana y tenga una cultura más inclusiva a todo el mundo, no sé, un estilo más Google de alguna forma, y ahí hará falta líderes distintos, que sean menos mentor y más coach. Pero yo creo que todavía nos falta camino. Sí. Hay trabajo por hacer y sí. Lo que decías, ¿no? El darse cuenta, cuenta que, ¿no? Si lo que te ha servido hasta ahora, lo que tú decías, ¿no? A veces no se han dado herramientas o apoyo para hacer la transición, pues que a lo mejor no se dan cuenta porque los sufridores o preceptores de su estilo de liderazgo son sus personas y nunca les preguntan, ¿no? O la compañía pasa un 360, una evaluación de abajo arriba, o es que ni lo saben, ¿no? Sí. Luego yo creo que hay mucho jefe, hay mucha compañía y mucho jefe que es que no les interesa. Porque si tu manager te está dando resultados, ¿a ti qué te interesa saber cómo trata a la gente? Es que no sabes si el tipo escucha o no escucha. O sea, hay muchas anécdotas. Yo me acuerdo de un cliente mío que tenían, no recuerdo bien, 13 centros de trabajo en España, etcétera, ¿no? Entonces cambiaron al consejero delegado. Entonces fue de visita a uno de los centros y le dijeron, es la primera vez que viene un consejero delegado.
en, no sé, 25 años. Y yo digo, ostras, es que eso es un ejemplo de que hay personas que es que no salen de su despacho. Entonces, cuando el de arriba no sale de su despacho, los demás no salen de los suyos. Claro, exactamente. Claro. Y entonces, y luego te extraña que la gente no esté comprometida. ¿Qué le ofreces a la gente para estar comprometida? ¿Dinero? Qué triste, ¿no? Si es lo único que tienes. Bueno, lo que decías antes, además, cuando pasamos por épocas como estas, transiciones, un confinamiento, más distancia de por medio, pues claro, es decir, te das cuenta con números, cuando la rotación es más alta o no te la explicas, cuando la gente no quiere venir a trabajar contigo porque tu fama, pues como Atila, no crece la hierba y empiezas a tener una fama negativa. Sí, no me hace gracia, ¿no? Porque luego decidirán hacer programas estos. Vamos a formar a la gente. A lo mejor hay que hacer una reflexión más pausada y escuchar a las personas. Sin duda. Uh-huh. Sin duda. Pues mira, vamos a hablar un poco de cine ahora. Vale. Ya verás, no te quiero descolocar, ¿eh? No. Pero fíjate, me ha venido a la mente una persona que hace un trabajo que está al final del proceso del que haces tú. Y estaba pensando en la película Up in the Air, no sé si la has visto, de George Clooney. Sí, la he visto. Porque... ¿Te acuerdas, no? Que trabaja en una compañía que las empresas externalizan en esta empresa para despedir personas, ¿no? Y hay una escena bastante conocida en la que está despidiendo a un directivo al que intenta convencer de que el proceso sea ordenado, fluido y con poco ruido, y le hace una pregunta que le impacta al hombre, ¿no? Que le pregunta cuánto le pagaron por renunciar a sus sueños, ¿no? Como una manera para que este hombre se dé cuenta de que a lo mejor con el despido tiene una oportunidad de abordar sus pasiones o perseguir sus sueños, ¿no? Entonces tú que estás, evidentemente no te dedicas a esto al final del proceso, que no debe ser muy agradable, estás justo al principio. Sí. Pero sí que me gustaría preguntarte si en tu experiencia te has encontrado en estos años como headhunter a muchas personas que sigan persiguiendo sus sueños, que su conexión no esté tanto en el conseguir el rol, sino con algo que tiene que ver más profundo, más propósito, no sé. Yo creo que el propósito lo persiguen más las nuevas generaciones que quizá las personas que ahora están en 40-50, ¿no? Yo creo que quizá por oportunidades de mercado, por el tipo de vida que hemos vivido, ¿no? Sí creo que hay muchas personas que no se lo han planteado nunca. Es que yo creo que tenemos muchos condicionantes y no nos damos cuenta, ¿no? Pero uno empieza a trabajar y se va cargando de condicionantes que no te dejan tener la libertad de decidir si realmente este es mi sueño y dónde quiero estar. Entonces, normalmente los condicionantes son económicos, ¿no? O familiares. Entonces, yo creo que en muchas ocasiones nos amarramos a un nivel de vida económico que no nos deja tomar decisiones. Si sumas eso a que en España tenemos la famosa mochila que parece que nos pesa muchísimo y que nadie se quiere ir sin dinero y que tenemos un mercado muy difícil porque tú en Estados Unidos te vas y mañana tienes un empleo. El otro día hablaba con un compañero de Praga, me decía que en Praga tenían un 0,5% de desempleo. 0,5%. Si es que tú ahí puedes perseguir tus sueños. En España es más difícil. Entonces, es verdad que hay personas que persiguen el sueño, luego a veces el sueño no tiene sentido, ¿no? Pero sí lo persiguen, pero en general nos vamos cargando mucho de condicionantes que no nos dejan realmente ser lo que queremos ser, ¿eh? Estoy muy de acuerdo contigo y seguramente el revisarlo de vez en cuando para ver cuán libres somos para cambiar cuando necesitemos hacerlo o cuando vengan a buscarnos. No parece muy compatible con una hipoteca de 30 años, estoy contigo, claro, pero sí que es verdad que, bueno, mientras tenemos trabajo también ocuparnos también de nuestra empleabilidad y tener más libertad de cambiar cuando necesitemos, pues es algo que sería útil. Fíjate, ¿no? Que a mí, yo estoy muy de acuerdo con eso, es uno de los conceptos que también hablo en el libro, ¿no? Porque, lo más importante que tiene un profesional es su empleabilidad. O sea, tú no puedes dejar tu empleabilidad en manos de tu compañía, que tu compañía decida si te asciende o no te asciende, qué rol te da y qué funciones haces. Tienes que pensarlo tú y tomar las riendas de tu carrera profesional, porque si no sé, es que voy a poner un ejemplo, quizás está mal, pero en Madrid ha habido la banca, ha cerrado un montón de bancos, unos han quebrado, otros han sido adquiridos y tal. Entonces a veces te encuentras con profesionales que han estado 25 años en un banco, una entidad financiera que tenía fama de muy tradicional y salen al mercado con 52 años y necesitan trabajar. ¡Ostras! Es muy difícil para estas personas, pero es que también es su responsabilidad, porque tú tienes que ser consciente de cómo está el mercado, qué pasa mañana, o sea, tienes que hacer un análisis de riesgos y tomar las riendas y decir, ostras, si esta situación a mí no me encaja, pues me voy, aunque tenga que reciclarme, ¿sabes? Entonces, luego otro problema que hay en España, yo creo, es que la gente, no todo el mundo, hay mucha gente que se forma, pero
hay escasez de formación. Si tú miras en general todos los currículums, etcétera, hay muchas personas que dicen, bueno, estudié de los 18 a los 23 y luego los cursos que me ha dado la compañía, pero no se preocupan de decir, tengo que actualizarme, cuáles son las competencias que quiero desarrollar. Hay gente que sí, pero en general no hay mucha. Es como yo ya estudié, ya mi vida profesional. Y de manera muy reactiva, ¿no? Cuando hay una vacante, cuando hay un proyecto, pero más desde dentro en quién soy o qué me gustaría ser o en qué soy bueno y quiero ser mejor, pasa muy poco. Entonces el problema es que tu empleabilidad es clave. Es clave. Entonces tienes que ser consciente de cómo la estás gestionando. Mira, ya que hablamos de empleabilidad, y en este caso, pues que nos escuche desde España, en este caso, pues hacías la mención, ¿no?, de ese 14% de desempleo, y en otros países, en Praga, pues evidentemente mucho menos, ¿no? Pero nos escucharán personas que no tienen trabajo, ¿no? Y que a lo mejor llevan tiempo buscándolo. Y que a lo mejor, pues están pensando en el mundo del headhunter, en los directivos, y les pilla lejos, ¿no? Entonces, yo me gustaría que pensaras en esas personas que a lo mejor no van a llegar nunca a un proceso en que intervenga un headhunter. ¿Qué 5 consejos, qué 5 cosas concretas? Antes apuntabas cosas que explicas muy bien en el libro, ¿no? Pero si alguien esto le pilla lejos, ¿qué 5 cosas concretas crees que le serían útil a una persona y debería hacer bien de manera ineludible para encontrar trabajo ahora mismo en un entorno complicado? Sí, yo creo que lo primero es lo que hemos dicho, es ser o tener un espacio para reflexionar y entender qué producto eres. Es verdad que lo cuento muy conceptualmente, pero da igual. Si tú eres técnico o si eres especialista en mecánica, tienes que saber que soy especialista en mecánica y no en carrocería y soy muy bueno, soy capaz de hacer 7 coches a la hora, soy capaz de lo que sea. Tienes que entender qué producto eres y en qué crees que te diferencias de los demás. Y seguro que tienes algo, excepto que tengas 20 años, seguro, todos tenemos una diferencia que está basada o en nuestra personalidad o en nuestras capacidades soft o en las experiencias que hemos tenido. Pues he trabajado 3 veranos, no lo sé, recogiendo aceituna donde sea. O sea, hay experiencias que también te dan una diferenciación. Entonces es importante entender qué puedes vender de ti mismo. Y eso hay gente que le cuesta mucho. Luego hay que saber y conocer también dónde vas a irte a vender y saber que si, por ejemplo, quieres apostar por una compañía tecnológica, la mayoría de las tecnológicas te puedes comunicar directamente con ellas porque contratan directamente. Tienes que saber que el sector energético está demandando perfiles y contrata gente de otros sectores. Tienes que entender a dónde vas a trabajar. Es verdad que quizá para niveles no directivos es más difícil, pero haciendo el ejemplo tienes que saber a dónde vas a aplicar. No vas a aplicar no sé, por decirlo algo, aplicar hoy en día, no sé, al Banco Popular es complicado porque ya no existe, ¿no? Entonces tienes que saber a dónde vas. Entonces, y entender la realidad. Yo siempre cuento la anécdota del sector lujo, que a veces hay gente que te dice, ¡ay, me encantaría el sector lujo! Pues a mí los bolsos también me gustan, pero el sector lujo en España es muy pequeño, son compañías familiares, no encajan quizá profesionales que vengan de, no sé, de Repsol, no tiene sentido, ¿no? Entonces hay que entender a dónde vas a venderte. Luego hay que tener un buen currículum. Un buen currículum tiene que tener un buen encabezamiento, como el telediario, 2 frases que llamen la atención. Luego tiene que tener tu experiencia profesional indicando tus responsabilidades, que no tienen por qué ser las funciones exactamente, y explicando qué has conseguido tú en ese rol para la compañía. Y si puede ser que el currículum tenga indicadores. Es decir, todo el mundo sabe lo que es el Santander, pero a lo mejor si pones, no sé, la compañía Lireco, pues la gente no sabe que es una compañía que vende y distribuye papel, qué volumen tiene, cuántos empleados. Tienes que poner indicadores que den a entender la complejidad del entorno en el que has estado trabajando, tanto de la compañía como tuyos propios. Un buen currículum es fundamental, un buen perfil en LinkedIn y a partir de ahí ser ordenado en el método que vas a seguir. Es decir, tienes que hacerte un plan y decir, pues voy a aplicar cada día a 5 posiciones de InfoJobs o de LinkedIn, o voy a llamar a 5 headhunters, o voy a llamar a 5 contactos. Tienes que tener un método, ser riguroso, medir los resultados y en función de eso ir analizando los códigos de botellas. Creo que no te he dicho 5, pero bueno, espero que sea útil. Buenos consejos. Sí. Buenos consejos, fíjate, me haces pensar en que es el trabajo de encontrar trabajo y que muchas veces no lo hacemos muchas veces, con lo cual estar bien acompañado
Y porque con un poco de suerte no tendremos que hacerlo muchas veces, a lo mejor sí durante nuestra vida, pero es un trabajo en sí mismo, ¿no? Que requiere un método y que requiere experiencia. Luego es verdad que desde el punto de vista emocional necesita que tengas confianza en ti mismo, que flaquea en muchas ocasiones y tienes que tener confianza en ti mismo y tesón. Y pensar, yo lo voy a conseguir, o tengo que ir viendo por qué no funciona, porque sí, ir viendo qué es lo que te vale y lo que no te vale. Y mucha resiliencia. Mucha resiliencia. Muy bien, pues mira, por cuestión de tiempo, Puri, te haría muchas más preguntas, pero nos da tiempo para una más. Y como hemos hablado mucho de factor humano, vamos a hablar un poco de tecnología. Vale. y fíjate, la tecnología está presente en nuestra vida, también en la gestión del talento hace muchísimos años, también en la selección. He visto algunas experiencias también de candidatos jóvenes en empresas americanas que les sensorizan, les están analizando los rasgos faciales, o sea, totalmente monitorizado con tecnología, supongo que para tener más volumen de hacer un primer filtro, ¿no? Pero me gustaría preguntarte por esto, ¿no? Es decir, cada vez hay más tecnología que también apoya, digamos, ese proceso para entender mejor al candidato o la candidata. Pero, ¿qué aspectos de una conversación como las que tienes tú a diario, como mencionabas antes, crees que nunca podrá, ni debería, añadiría yo, realizar la tecnología? Claro, a mí me parece difícil. Antes hemos hablado que medimos 3 cosas: experiencias, soft skills y personalidad. Yo probablemente creo que si tenemos un volumen de datos importante, eres capaz de ver qué experiencias son adecuadas para las funciones que buscas en tu compañía. Pero es que los soft skills y la personalidad me parece tan difícil de tener información o datos como para que tú puedas predecir, oye, este va a ser un buen líder, no lo va a ser, tiene visión. Es difícil, ¿eh? Me parece que tienes una base de datos. O sea, supongo que tendrías que analizarlo en base a tests, porque son los únicos que te pueden indicar la personalidad un poco por encima y las soft skills, pero las soft skills no sé cómo las medirías. Y luego comparar con una base de datos que te pudiera predecir si esa persona va a encajar o no en la compañía. Yo creo que todavía nos falta, por suerte. Digo, bueno, a mí con suerte no me llega y no me echan. Pero yo creo que todavía nos falta. Y una parte ahí Y aunque evolucione muchísimo, porque como cualquier profesión y cualquier trabajo que se vaya acompañando o aumentando con tecnología, al final esa capacidad, esa intuición, esa... No sé, a veces no sabemos explicar, ¿no? Esa intuición. Hay personas que tienen olfato y no te saben explicar por qué, pero aciertan y miran hacia atrás y todo pues realmente aciertas, ¿no? Y hay ciertas capacidades que no... Yo a veces digo, veo al candidato y me lo imagino o no en la compañía, con las personas que yo conozco, que eso también es muy importante. Y ahí le ves es estilo, es forma de comunicar, lo que valoran en la compañía. No sé, a veces dices, joder, veo un candidato y lo veo pretencioso. Y sé que el cliente es una persona muy llana. Ostras, me preocupa, ¿no? Aunque luego tenga las competencias técnicas. Pero oye, pues mira, ahora escuchándote me has hecho pensar en otra cosa y es, fíjate, has dicho, le veo pretencioso. Y tú y yo que hemos estado ahí formándonos en el coaching y que nos estuvimos durante un año ahí, mucha conciencia de nuestra mirada y qué hay detrás. ¿Cómo controlas tú eso? ¿Cómo te aseguras realmente que obviamente te pagan en tu trabajo y tu valor es utilizar tu mirada y tu filtro y tu experiencia, pero ¿hasta qué punto te abstraes de ti misma para decir, uy, a lo mejor a mí le veo pretencioso, pero no sé si realmente lo es tanto como yo lo veo? No lo sé. Claro, yo en esos casos, es que además ahora tengo uno en marcha, lo que hago es avisar al cliente. Mira, yo percibo que esta persona en la conversación se sitúa por encima de mí, porque lo percibes, a veces es difícil el justificar por qué, pero tú percibes que es una persona que se posiciona por encima de ti. Y entonces, bueno, a ver qué feeling hay con el cliente. Y en esos casos, yo siempre cuando tengo dudas de algunos aspectos, como puede ser ese, lo mejor son las referencias. Las referencias. Y eso que en España tendemos a que los amigos siempre hablen bien de ti, pero al final la gente te lo suelta. Si haces preguntas indicadas, la gente te dice, bueno, es que es un poco... y te lo cuentan, ¿no? Entonces... Totalmente de acuerdo. Recuerdo una persona en particular, obviamente no diré su nombre, pero que en los últimos años... La primera interacción que tuve con él ya me dio una impresión y cuando ha surgido en la conversación con otras personas te diría que igual tiene un perfil de LinkedIn impecable y hace un proceso genial, pero la solemos describir con 2 letras, UF, la U y la F. ¿Sabes de UF? Y muchas personas te empiezan con el UF y luego te cuentan o no te cuentan y por discreción pues tampoco. Pero ese tipo de cosas que transmitimos, ¿no? Y que pues siempre que son más o menos evidentes, menos para nosotros, ¿no? Que somos los que generamos ese UF, ¿no? Y luego a mí también me resulta muy útil, y supongo que los compañeros de profesión también, indagar, preguntar.
O sea, preguntar en detalle, ¿no? Y entonces la gente se suelta y ahí vas viendo si solo habla del mismo. Hace unos meses tuve un candidato que incluso cuando salí de la entrevista, en la sala de al lado tenemos un equipo de trabajo interno y me dijeron, solo se oía yo. Fíjate. Era como, nada, oye, y el cliente le contrató, le avisamos, pero dijo, me da igual. Bueno, oye, nunca se sabe. Muy bien. Nunca se sabe. Oye, Puri, por temas de tiempo tendremos que dejarlo por hoy. Me ha encantado volver a conversar contigo. Lo seguiremos haciendo porque lo que está pasando a nuestro alrededor pues es muy interesante y bueno, está en nuestro campo, en algo que nos apasiona también. Y nada, darte las gracias por este rato compartido. Un placer, Joan, por la oportunidad. Espero que no dejemos mucho tiempo en volver a hablar, como digo ahora, con pantalla de por medio o no, porque estamos un poco lejos ahora mismo. Yo voy menos a Madrid que antes. Ya. Pero bueno, ya buscaremos el momento y el canal, pero no puede pasar tanto tiempo, Así que nada, muchas gracias por este rato compartido y por tus ideas. Y una última pregunta, Puri, que las personas que te descubran hoy y que quieran saber más, yo pondré los links de las cosas que has mencionado, de tus libros, pero algo más que quieras que podamos poner ahí, que las personas que te busquen, que te contacten. No, simplemente yo en LinkedIn suelo estar activa, respondo, o sea que bien. Es verdad que, uno tiene que entender que un headhunter se debe a sus clientes, lo digo porque si no nos contacta a todo el mundo que busca trabajo y estamos invadidos de mensajes, pero bueno, para compartir ideas, etcétera, en LinkedIn siempre contesto. Fantástico. Pues nada, lo pondremos a nosotros del programa y lo dicho, un placer, Puri. Igualmente. Y nada, nos vemos bien pronto, Muy bien, buenas tardes, Gracias, Puri. Hasta pronto. Adeu. Punto y final al capítulo de hoy, pero antes de marcharte y solo si te ha gustado, comparte el episodio en tus redes para llegar a más personas que quizá estén buscando trabajo y puedan valorar los consejos mencionados. Encontraréis las webs y menciones de Puri Paniagua en las notas del episodio y accederéis a todas las conversaciones anteriores en las mejores plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Gracias por vuestro tiempo y atención, nos escuchamos pronto con una nueva conversación de valor.